Muy buenas noches, estimados amigos. Sean bienvenidos a la sesión académica del Colegio de Medicina Interna de México, que ya es un clásico. Por un lado, pues bueno, contento de estar con ustedes, agradeciendo su presencia en estas sesiones. Dos, pues invitarlos a nuestro Congreso Nacional, que ya está próximo a iniciar la semana que viene, y donde seguramente podremos estrecharnos y saludarnos en persona. Para el día de hoy, el laboratorio Glaxo, a quien agradezco su patrocinio, vamos a hablar sobre la vacunación personalizada en la consulta integral del adulto, edad y condiciones médicas. Cada vez la vacunación del adulto mayor toma más fuerza y es importante tener estas guías de atención. Para ello, contamos con dos grandes médicas, la doctora Gloria Huerta, infectóloga pediatra, y así como la doctora Salma Pacheco, médico epidemióloga, ambas expertas en el tema. Cedo la palabra al doctor Roque Riesper para seguir con la presentación. Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna, su mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta interesante sesión académica. El día de hoy vamos a tratar de un tema de gran interés en la cual los internistas tenemos que estar muy familiarizados y es necesario que lo implementemos en nuestra práctica, tanto en la práctica hospitalaria como en nuestro consultorio. Y el tema se refiere a la vacunación especializada en la consulta integral del adulto, edad y condiciones. Es muy importante que recordemos que no solamente a los niños se les debe de vacunar, sino también a nosotros los adultos. Y esto es muy importante porque hay un buen número de enfermedades que son prevenibles, que también van a afectar a diferentes poblaciones etarias. Y bueno, los que somos adultos no somos la excepción. Como ustedes saben, la prevención es la clave de la medicina y uno de estos pilares de la misma es la vacunación, que ha venido a cambiar la historia de la humanidad. Y ejemplo de esto es la pandemia de COVID, en la cual fuimos testigos de cómo el desarrollo tecnológico permitió tener una vacuna realmente en muy poco tiempo, y esta vacuna fue extraordinaria, ya que de lo contrario, la pandemia hubiera tenido un rumbo muy diferente al que ha tenido. Entonces, la vacunación, como les comenté, y lo saben todas y todos ustedes, es parte integral de la medicina y la parte fundamental para evitar muchas de las enfermedades que están aquejando a la humanidad. En el Colegio de Medicina Interna, durante esta administración, hemos hecho mucho énfasis en la vacunación en adulto, hemos tenido pláticas académicas semanales, tenemos esta, y también durante el Congreso Nacional, al que les hago una cordial y afectuosa invitación. Nuestro congreso ya es en unos días, iniciamos el 23 de noviembre y terminamos el sábado 26 de noviembre. Vamos a tratar también un simposio relacionado a la vacunación. Y para hoy tenemos dos expertas en este tema, dos colegas médicas que han trabajado intensamente en este tema, y me refiero a la doctora Gloria Huerta y a la doctora Salma Pacheco. La doctora Huerta es infectóloga pediatra, es experta en VIH, y la doctora Pacheco es epidemiólogo clínico, y bueno, el expertise de ellas es fundamental para tratar este tema tan importante de la vacunación en adultos. Será una gran sesión, estoy seguro. Y como es cotidiano, también las invito a todas ustedes al que al final de la charla del día de hoy no se vayan, sino que sigan con nosotros para la sesión de preguntas y comentarios. De seguro tienen muchas preguntas, muchos comentarios, dudas en relación a la vacunación del adulto. Y bueno, tenemos a dos expertas que nos pueden aclarar estas situaciones. Y ya sin más, les doy la bienvenida tanto a la doctora Huerta como a la doctora Pacheco, agradeciéndoles al nombre del Colegio de Medicina Interna de México su presencia en esta sesión. Bienvenidas, adelante y nos vemos más tarde. Disfruten la sesión. Gracias. Hola a todos, muy buenas noches. Vamos el día de hoy, la doctora Salma Pacheco y yo, la doctora Gloria Huerta, a platicar con ustedes acerca de la vacunación personalizada en la consulta integral del adulto. Vamos a hablar de la edad, la importancia de la edad y algunas condiciones médicas que hacen que sea aún más imperiosa la necesidad de la vacunación.
Yo soy Gloria Huerta García, soy médico cirujano por la UNAM, soy infectóloga, soy pediatra, tengo una maestría y un doctorado en ciencias por la UNAM, un máster en VIH. Soy miembro de la Academia Mexicana de Pediatría desde el 2018 y actualmente trabajo de tiempo completo como gerente de investigación y desarrollo clínico en asuntos médicos de vacunas en GSK México. Y la doctora Salma Pacheco. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Alma Pacheco, soy médico, soy epidemióloga y máster en vacunología y desarrollo farmacéutico. Para mí es un placer poder compartir el foro con la doctora Gloria Huerta y aprovechar para hablar de un par de aspectos prácticos de la vacunación. Mi conflicto de interés es que actualmente soy gerente médico en el área de vacunas de GSK México. Bueno, la agenda, tenemos la introducción, por supuesto. Vamos a hablar de la inmunosenescencia, inmunidad entrenada, efecto cascada. Va a ser un conversatorio entre la doctora Pacheco y una servidora, las recomendaciones que tenemos actualmente cartilla y cuáles serían las mejores recomendaciones de vacunación en el adulto. La vacunación en el huésped inmunocomprometido e inmunosenescente y, bueno, algunos aspectos prácticos para hacer que la vacunación sea un hecho en consultorio. Justo, ya que doctora Huerta has mencionado la intención de reunirnos el día de hoy, me gustaría que nos hablaras por qué hoy, en 2022, es importante hablar de la vacunación en adultos. Bueno, es una cosa importantísima de la vacunación, es que hemos entendido que es un parteaguas en la infancia, ¿no? Nada más para poner de antecedentes, antes de la era de vacunación, solamente 4 de cada 10 niños llegaba a la edad de 5 años y por supuesto era indispensable evitar estas muertes infantiles y por eso la vacunación infantil ya es algo que hacemos prácticamente en todas las edades y sabemos como médicos de todas las especialidades que los niños se deben de vacunar. Pero después existe una nebulosa de la necesidad de ciertas vacunas posteriores a la infancia en el sentido de refuerzos, nuevos esquemas, nuevos agentes para evitar. Y aquí podemos ver una transición de cómo gracias a la ciencia y gracias a los adelantos tecnológicos, tenemos una expectativa de vida mucho mayor y por supuesto llegamos a una edad mucho mayor, llegamos a ser más viejos y esto agrega pues enfermedades crónico-degenerativas. Pero también estas tecnologías pues han disminuido la posibilidad de muertes por agentes infecciosos, principalmente relacionados a la vacunación, pero al tener esta expectativa de vida mucho mayor, pues por supuesto las enfermedades crónicas degenerativas empiezan a tener un papel importante en mortalidad y claramente al tener estos extremos de la vida podemos tener mucho mayor vulnerabilidad. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver cómo esta expectativa de vida, al irse incrementando, pues vamos a tener un incremento muy importante de la población adulto y adulto mayor. Tenemos una posibilidad de crecimiento prácticamente del 13% en los siguientes 20 años. Ahorita el 21% de nuestra población mexicana, un poquito más, son personas que tienen 50 años o más, pero dentro de 20 años esto va a crecer al 36% o más, y eso significa que tenemos que proteger a los más vulnerables según vamos avanzando en la edad. Sabemos que, como podemos ver en la siguiente diapositiva, los extremos de la vida siempre han sido un reto en infecciones y en mortalidad. La que sigue, por favor. Justo. Y hablar de los extremos de la vida es especialmente relevante por el curso que toma nuestro sistema inmune. Me encantaría que discutiéramos acerca de este término tan importante que es inmunosenescencia. Sí, y aquí, retomando un poquito de estos extremos de la vida, tenemos a los
recién nacidos y menores de 2 años que tienen un sistema inmune inmaduro, y después tenemos a personas de 50 años o más con un sistema inmunosenescente. ¿Qué significa ser inmunosenescente? Por supuesto, conforme vamos envejeciendo, independientemente de la edad que tengamos, conforme vamos envejeciendo, van envejeciendo todos nuestros sistemas. Y inicialmente tenemos muchos mecanismos para que estos sistemas trabajen adecuadamente, tenemos mecanismos de defensa, pero eventualmente estos mecanismos van disminuyendo y van apareciendo pues estas características de la edad, así como tenemos canas, tenemos arrugas, tenemos alteraciones articulares, eventualmente también nuestro sistema inmunológico también envejece. Entonces, todas las personas que desde que nacemos envejecemos, y la vida es aquello que pasa mientras nos inflamamos, y ahorita vamos a explicar a qué me refiero. Y toda esta disminución gradual de reservas fisiológicas, pues también impacta a nuestro sistema inmune. Y algo de lo que vamos a platicar más adelante es cómo hacer que todas estas reservas fisiológicas duren mucho más tiempo en un muy buen estado, porque como les mencionaba, tenemos una mejor expectativa de vida y lo que queremos es llegar a viejos en nuestra mejor condición posible para poder disfrutar también de nuestra vejez. Entonces, vagamente esto se asocia con la edad cronológica. Ustedes han visto gente que pueden decirle que es tragaños y hay gente que van a ver incluso que saben que son más jóvenes que ustedes, pero se ven de mayor edad, y esto tiene que ver con la capacidad intrínseca, claro, pero también cómo trato esa capacidad intrínseca. El 70% de cómo llegamos a la vejez tiene que ver con factores ambientales. Cómo el medio ambiente influye en cómo envejezco, cómo lo que yo adopto del medio ambiente va a impactar en mi envejecimiento para volverme frágil o para volverme resiliente. Entonces, si tengo una adecuada alimentación, hago ejercicio todos los días, no tengo algún vicio como el tabaquismo, el alcoholismo, pero además genero esta dinámica de prevención en todas las etapas de la vida, pues por supuesto voy a llegar resiliente. Si no tengo todas estas prevenciones, pues voy a llegar frágil a cierta edad. Algo importantísimo de tomar en cuenta aquí para el medio ambiente es entender que cómo hago resiliente a un sistema inmune maduro empieza desde la infancia. Empieza desde la vacunación de la infancia, desde la alimentación de la infancia e incluso desde el estado intrauterino y la alimentación materna. Y todo esto tiene que ver con cómo vamos a llegar al mundo, qué tan preparados vamos a llegar al mundo y después cómo vamos a ir evolucionando. Yo no puedo decidir a los 50 años empezarme a cuidar porque ya llevo una carga importante de medio ambiente antes de esos 50 años, ¿no? Entonces puedo llegar resiliente y entonces voy a ser un adulto mayor que llegue en buenas condiciones inmunológicas, fisiológicas, a un momento, en una temporada de influenza, tener una enfermedad por influenza vacunado, porque la vacunación para tener un sistema inmune resiliente es muy importante, y por supuesto voy a tener una enfermedad, sabemos que la vacuna de influenza no evita la enfermedad, pero la enfermedad va a ser más leve, y al yo tener un sistema inmune entrenado a lo largo de mi vida, teniendo buenos hábitos generales de evolución durante toda mi existencia, pues voy a tener un impacto mínimo. Pero si yo soy de estas personas que nunca hizo ejercicio, que no me vacuné, que no me he vacunado en diferentes temporadas, que fumo, que tengo obesidad, que tengo alguna enfermedad metabólica y que no tengo un sistema inmunológico entrenado con los refuerzos de vacunación en general, pues por supuesto puede llegar a ser una enfermedad catastrófica. Tenemos pocas de las enfermedades catastróficas son asociadas a un agente infeccioso. Influenza está catalogada como una enfermedad catastrófica que puede llevar a un individuo frágil a perder calidad de vida de manera importante y tener este deterioro en la salud. Entonces, bueno, como les decía, la vida es todo aquello que pasa mientras nos inflamamos, ¿no? Como les dije, nacemos y desde que nacemos empezamos a envejecer y va a impactar nuestro estilo de vida en qué tanta inflamación voy a tener. Sabemos que la obesidad es una inflamación crónica que va a impactar en todo el estado metabólico y todo el estado inmunológico de mi organismo. También estos cambios epigenéticos, como les decía, el 70% de
de todas estas cambios que podemos tener a lo largo de la vida tienen que ver con el sistema, cómo impacta el ambiente en mi sistema en general. Y esto se ha estudiado principalmente con modelos de gemelos idénticos, en donde podemos asegurar que este 70% de impacto tiene que ver con cómo trato a mi máquina, que significa mi cuerpo. Y por supuesto, teniendo en cuenta el uso de estos mecanismos, pues por supuesto voy a llegar con un sistema más o menos agotado a cierta edad, en donde sabemos que ya envejeció todos los sistemas que me acompañan a lo largo de mi vida. Entonces, podemos llegar frágiles si tenemos un exceso en el consumo de alcohol, deterioros cognitivos que van impactando también en mi día a día, en mi aislamiento social, en mi capacidad de movimiento. La polifarmacia, por supuesto, también tiene un impacto importante en el estado general de mi organismo. El tabaquismo, que bueno, sabemos desde hace ya varias décadas que es un factor muy importante para inflamar y envejecer prematuramente. La nutrición, como les decía, la nutrición infantil es muy importante. Tenemos un país con una obesidad infantil en el primer lugar y esto significa que vamos a tener adultos con inflamación crónica, aun cuando decidan por ahí de sus 20, 30 años tener un sistema mucho más entrenado, van a llegar ya con una inflamación crónica. La actividad física es importante y esto depende de la edad que tengo, la necesidad de actividad. No es, bueno, me levanto, tengo 20 años y camino media hora. Por supuesto que depende de la edad, cuánto tengo que hacer de actividad para que esto realmente tenga un impacto en mi calidad funcional. El buen acceso a la atención sanitaria, por supuesto, la vacunación, asegurarme que además de mi vacunación infantil, tengo la vacunación periódica a lo largo de la vida, y esto es importantísimo para lo que vamos a ver en efecto cascada más adelante, entender cómo mejora también mi sistema inmunológico y hacer todas mis medidas preventivas. Ya tengo 40 años, la mastografía, empiezo vida sexual activa, el Papá Nicolau. Entonces, tener todas estas medidas preventivas para evitar complicaciones a largo plazo. Y bueno, todos los impactos que puedo yo tener infecciosos y de vacunación, pues por supuesto que van a entrenar a mi sistema inmune. Las infecciones, padecer una infección entrena a mi sistema inmune, pero lo entrena de una manera en la que yo no voy a estar segura que voy a llegar a un buen término de esa enfermedad y me puedo complicar, y lo entrena de igual manera o incluso mucho mejor la vacunación contra esa enfermedad. Pero por supuesto, tanto las infecciones como la vacuna vamos a tener este entrenamiento y este reforzamiento inmune asociado a una vida saludable. Entonces, con esto, entender que todo lo que pasa en la infancia, en la adultez joven y en la adultez mayor, pues va a tener impacto en cómo voy a vivir la última década o 2 décadas de mi vida después de tener 50 años. Entonces, entendiendo todo esto, cómo impacta este sistema ambiental, la epigenética y todo el metabolismo, doctora Pacheco, ¿cómo puedo entrenar a mi inmunidad? ¿Cómo puedo llegar de una manera resiliente a los 50 años y más de vida? Gracias. Este tema definitivamente en lo personal me gusta mucho poder describir qué tenemos como inmunobiografía, ¿sí? Somos nosotros, pero ¿a qué estuvimos expuestos? ¿Qué formó la aptitud de nuestro sistema inmune? Y en esta sección hablaremos de la inmunidad entrenada y el inmunofitness o la aptitud inmune. Y no todo está perdido, vamos a hablar qué podemos hacer para mejorarla. Me encantaría tomar unos segundos para mostrar esta diapositiva, ya que tradicionalmente se ha asumido que la memoria inmunológica está únicamente a cargo del sistema adaptativo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la inmunidad innata, esta primera línea de defensa, la cual no es específica, que está mediada por el sistema del complemento y las respuestas celulares, y básicamente nos referimos a fagocitos o a células natural killer,
que inducen una respuesta inflamatoria. Por mucho tiempo creo que no se les prestó o no se les ha prestado la atención suficiente, ya que trabajan a través de mecanismos inespecíficos. A diferencia de la inmunidad adaptativa, que es esta segunda línea más específica, más especializada, a cargo de las famosas células T que reconocen, matan patógenos, y también de las células B, aquellas famosas que también se pusieron de moda hasta en la población general por producir los famosos anticuerpos. Desde luego, esta parte de la respuesta inmune tiene como objetivo ser más rápida y eficaz. Por tanto, no debemos solamente de prestar atención a una o a la otra, sino saber que incluso existe un trabajo en equipo a través de estas dos líneas. Me voy a referir a la inmunidad entrenada, a esta respuesta primaria o primera línea de defensa. ¿Qué es lo que sucede? En esta inmunidad entrenada hay una reprogramación a largo plazo de las células inmunes. Y aquí lo mostramos en esta diapositiva de una forma simple. Cómo nuestra respuesta inmune, digamos, está siempre activa, pero en reposo, se le presenta un desafío principal, como puede ser el ataque de un patógeno. Se desarrolla así una respuesta primaria y a partir de entonces regresa nuevamente a la homeostasis. Sin embargo, aquí ya hubo un cambio, ya esta inmunidad aprendió. Por tanto, a pesar de que pueda ser corta a través de esta primera línea de defensas, cuando tenemos un segundo reto y nos exponemos nuevamente, fíjense cómo la fuerza de la respuesta inmune entrenada es mayor e incluso dura más tiempo. Estamos hablando que esta inmunidad entrenada puede no ser específica para un patógeno especial, sino que aquello que ya nos entrenó nuestro sistema inmune en un momento anterior nos defiende contra ese mismo patógeno e incluso otros. Por eso se le llama la respuesta inmune entrenada. Y a mí me gusta incluso compararlo cuando explico a algún paciente. Es como si nuestro sistema inmune fuera el gimnasio. Cada vez que nosotros hacemos algo al respecto, tenemos una intervención como lo puede ser la vacunación, nosotros despertamos todas estas células para que puedan hacer la diferencia y que estén, digamos, entrenadas. Esta inmunidad entrenada se observó por primera vez de forma periférica en las células mieloides, como les muestro en la primera figura. En color azul están las células no entrenadas, posteriormente, después de haber estado en contacto con este estímulo, quedan entrenadas ahora en color rosa. Pero estudios más recientes han demostrado que esta inmunidad se puede originar a través de las células madres y progenitoras hematopoyéticas. Es decir, que después de aquí ya las estirpes están entrenadas y que tienen la capacidad de tener esta memoria inmunológica que puede ser beneficioso a largo plazo. La inmunidad entrenada es un concepto muy amplio y puede tener efectos beneficiosos, que es lo que queremos en la mayor parte del tiempo. Sin embargo, también puede tener efectos perjudiciales. Me gustaría hablar primero de estos efectos beneficiosos que finalmente nos llevan hacia un envejecimiento saludable y que puede ser a través de la protección no específica, como la exposición a betaglucanos, a vacunas, como lo es la vacuna BCG, la vacuna contra sarampión, la vacuna contra influenza. Hoy que estamos en plena temporada de influenza, pidiéndole a nuestros pacientes o recomendándole a nuestros pacientes que acudan a la vacunación anual, hablaremos en un momento más cómo la vacuna contra influenza no únicamente protege contra la propia enfermedad de influenza, sino que puede tener beneficios o impacto en la prevención de algún accidente cerebrovascular. Y también el ejercicio. Sin embargo, esta respuesta del sistema inmune cuando se topa ante
estímulos nocivos, como lo puede ser una dieta alta en grasas, sepsis u otro tipo de estímulos endógenos, puede llevar al otro extremo, que justo es lo que menos queremos en nuestros pacientes. El famoso inflammaging, o esta inflamación crónica de bajo grado, e incluso en otros escenarios la inmunosupresión. Estos son los factores que impactan en nuestra inmunobiografía, nuestra capacidad del sistema inmune o inmunidad entrenada. De ahí que nazca este concepto innovador en la vacunología llamado inmunofitness, que es, ok, a través de esta inmunidad entrenada, yo estoy en un estado inmunológicamente apto, en el que mi sistema inmune es resistente y es capaz de adaptarse a los desafíos de manera adecuada. Incluso suena a fit de gimnasio, y es justo esto. Mi sistema inmune está preparado para defenderme ante un estímulo, responder rápidamente y regresar hasta esta homeostasis sin quedarse en un estado de inflamación crónica. Esto es lo que queremos lograr en el sistema inmune, y que sea un espejo del ejercicio. La gente ubica perfecto cómo el ejercicio nos da aptitud física, mejora la aptitud muscular, cardiorrespiratoria, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos muy bien. Si nosotros entrenamos a nuestro sistema inmune a través de estilos de vida saludables en los que se incluye la vacunación, podremos tener un sistema inmune resiliente, resistente, capaz de mantener la homeostasis. Existen dos vías para entrenar a nuestro sistema inmune. Definitivamente esta inmunidad se puede adquirir a partir de padecer la infección natural, pero como mencionabas, doctora Huerta, ¿a expensas de qué? Lo que queremos evitar es una infección natural, debido a que enfrentándonos hacia la forma salvaje de la enfermedad, podemos estar en riesgo de tener complicaciones a corto y a largo plazo, o incluso de morir. A diferencia del otro camino, que puede ser la vacunación, en la que claramente todas las vacunas que están disponibles hoy en día para la población general han pasado por múltiples pruebas de seguridad y de calidad. Por tanto, son una opción más segura para brindar esta inmunidad. Desde luego, sin los riesgos de padecer la infección natural. También a mí me encanta decir que la vacunación es un ensayo para enfrentar a una verdadera enfermedad. Esta puede ser una de las opciones, junto con el resto de los estilos de vida saludable, para entrenar a nuestro sistema inmune. ¿Y por qué? Porque vacunarnos puede evitar complicaciones directas de muchas enfermedades, como lo puede ser neumonía, puede evitar hospitalizaciones y muerte, pero más allá de una sola enfermedad, la vacunación contra herpes zóster, la vacunación contra sarampión, la vacunación contra influenza, puede disminuir el riesgo de tener un accidente cerebrovascular o una enfermedad neurológica. Y vamos a destinar un par de minutos más adelante. Me gustaría cerrar esta intervención recordando que las enfermedades infecciosas en los adultos no son algo menor, no son cosa de juego. Precisamente por esta vulnerabilidad de la que nos hablabas, doctora Huerta, debemos de vacunar a adultos jóvenes y adultos mayores también, para tener un sistema inmunológico resiliente y echar mano de la vacunación para mejorar esta aptitud inmune. Yo me adelanté un poquito en esta emoción por platicarles acerca de la vacunación, de que hay vacunas que no únicamente previenen una sola enfermedad, sino hay más. Me gustaría que nos platicaras acerca de cómo es que la vacunación previene más de una sola enfermedad. Sí, bueno, y esto que tiene que ver con el efecto cascada va hacia los dos lados, ¿no? El efecto cascada nocivo de las enfermedades y el efecto cascada benéfico de la vacunación. Sabemos
qué produce el sarampión y cuáles son las complicaciones directas asociadas a una infección viral, ¿no? Como otitis, neumonía, diarrea, muerte, encefalitis, varicela zoster, las manifestaciones que podemos tener en el sistema nervioso central, el síndrome de Rayet, todas estas asociaciones directas de una infección, de un agente patógeno produciendo alguna inflamación. Pero también sabemos que estas mismas enfermedades pueden tener consecuencias posteriores que no están directamente relacionadas a la infección, ¿no? Las muertes prematuras de sarampión. Hay un estudio espectacular en niños en donde se sabe que haberse vacunado con sarampión hace que los niños tengan un IQ más alto y no tiene que ver con que les dio o no encefalitis, realmente tiene que ver con toda esta inflamación que se previno, con todo este efecto nocivo de una viremia que se previno para que estos niños pudieran tener un mejor desarrollo neurológico. Varicela zoster también se asocia, después de padecer un evento de herpes zóster, se asocia con un accidente cerebrovascular en meses posteriores a haber padecido esta enfermedad, infarto al miocardio, y me voy a detener tantito en la fisiopatogenia, y la influenza también, aun cuando ya se evitó una muerte por influenza, los meses y días posteriores a este evento están asociados a un incremento muy importante en la posibilidad de un infarto agudo del miocardio o un accidente vascular cerebral. Entonces, esto es un efecto cascada nocivo de la enfermedad y sabemos que la reactivación, por ejemplo, del virus de la varicela zoster como herpes zóster se asocia a enfermedad vascular posterior a este evento, principalmente en los más jóvenes. Es mucho más grave este efecto cascada si yo padezco un herpes zóster antes de una edad mayor a 50 años, pero incluso teniendo esta activación que es más esperada en aquellos sistemas inmunes, inmunosenescentes, también se asocian con un incremento en la probabilidad de tener eventos cardiovasculares y eventos cerebrales después de haber padecido esta enfermedad aguda y no como efecto directo. Y esto, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando hay una infección por el virus de varicela zoster? Se reactiva. Esto va a generar una estimulación, por supuesto, del sistema inmunológico, que aun cuando sea inmunosenescente o inmunodeficiente, hay una activación de este sistema tanto celular como humoral, y esto va a producir inflamación. Hay una propagación, por supuesto, del virus en las arterias cerebrales y en las arterias generales, lo que causa una remodelación, inflamación. Se inflaman todas las fases de estos vasos, y esto puede producir trombosis, inflamación y, por supuesto, un infarto cerebral o un infarto agudo al miocardio. Y todo esto tiene que ver con la inflamación producida por la activación del virus, que si bien no es inmediato, por supuesto puede ser una complicación durante el evento agudo, pero no necesariamente esta complicación se va a ver asociada en el evento agudo de esta enfermedad, sino que días o meses posteriores, al tener toda esta modelación vascular, pues va a producirse un desenlace que puede ser catastrófico. Y lo mismo pasa con influenza. Después de tener influenza, sabemos que tenemos un riesgo incrementado de padecer también alteraciones vasculares que impactan tanto el corazón como el cerebro, y también tiene que ver con respecto a los días después de haber padecido esta enfermedad. Es mucho más probable un infarto, ya sea cardíaco o cerebral, cercano al evento infeccioso, pero esto puede durar, este riesgo, incluso meses después de haber salido de la gravedad o de la infección respiratoria, tener este riesgo incrementado de padecer un infarto agudo de miocardio o un accidente vascular cerebral. Y bueno, esto es, como les decía, el evento cascada nocivo de la enfermedad. Aquí nuevamente la infección lleva a una inflamación sistémica. Si tenemos además un riesgo ya como antecedente de tener una arteriosclerosis, de tener una enfermedad cardiovascular preexistente, por supuesto, esto hace que sea aún más vulnerable de padecer estas complicaciones, porque la inflamación asociada ya a un riesgo cardiovascular precedente, pues hace más probable que lleve a estas consecuencias catastróficas, como un infarto agudo del miocardio, e impactar la calidad de vida o incluso producir la muerte.
Y bueno, al prevenir estas enfermedades mediante la vacunación, pues por supuesto van a tener impactos directos, ¿no? No voy a tener complicaciones de sarampión, no voy a tener complicaciones asociadas al herpes zóster ni a la influenza, y además voy a tener este efecto cascada benéfico de la vacunación, disminuyendo las muertes prematuras asociadas a sarampión, disminuyendo la posibilidad de accidente vascular cerebral o infarto agudo del miocardio por la inflamación que voy a evitar al no tener ni herpes zóster, ni la activación del virus de varicela zóster, ni tener una influenza grave. Y aquí podemos ver en un estudio en cómo la vacunación contra herpes zóster se ha asociado a un menor riesgo de accidente cerebrovascular en algunas poblaciones mayores, principalmente en esta población de 65 años o más, en donde haber estado vacunado redujo el riesgo hasta más de la mitad de tener una posible enfermedad vascular cerebral, ¿no? Entonces, vacunarlos contra esta patología que todos los que tuvimos varicela tenemos el riesgo de tenerla, por supuesto, disminuye las posibilidades de otros eventos nocivos para la salud del adulto y el adulto mayor. Y lo mismo pasa con influenza. Si yo tengo una vacunación de esa temporada y además si tengo vacunación en las últimas 5 temporadas, pues también se ha asociado con una disminución muy importante del riesgo de tener infartos al miocardio o infartos cerebrales. Y esto, además, hay un estudio muy reciente de la vacunación periódica contra influenza, contra tosferina y contra neumococo, que está asociado a disminución del riesgo de padecer Alzheimer. Entonces, y todo esto tiene que ver con evitar inflamaciones, evitar complicaciones sistémicas que te lleven a un deterioro de la función de ese sistema y no necesariamente que estén asociados a la infección. Por eso, cuando empezó la pandemia de COVID, veíamos que la vacunación con BCG podría tener este efecto benéfico, porque la vacunación con BCG es un booster muy impresionante de inmunidad celular que, por supuesto, protege contra otras posibles agentes que pudieran dañar a nuestro organismo. Y bueno, teniendo esto en consideración, doctora Pacheco, me gustaría que nos ayudaras a entender cuál es la vacunación que debe de aplicarse según cartilla en México, en dónde es esta vacunación y qué hay por incluir a la vacunación en el adulto joven, en el adulto mayor y en el adulto con enfermedades. Gracias, claro que sí. Yo creo que hasta este momento, con lo que hemos discutido ya, estamos seguros de los beneficios que pueden obtener nuestros pacientes a través de la vacunación. Retomando la inmunidad entrenada, retomando la protección específica para cada una de las enfermedades y este famoso efecto cascada. Yo veo muy valioso poder hablar con el paciente ahora que estamos recomendando la vacunación contra influenza por la temporada y explicarle que influenza no es únicamente una enfermedad respiratoria o una gripa simple, sino que influenza puede tener complicaciones directas e indirectas, que cada vez que se vacuna puede prevenir incluso un infarto después. Entonces, esto a mí me ha parecido muy valioso poderles contar todo el contexto a los pacientes y conectar con esta necesidad. Sin embargo, como profesionales de la salud, nos preguntan mucho, ok, bueno, sí, estoy dispuesto a incluir la vacunación como parte de mi consulta integral, voy a revisar los esquemas, pero ¿qué vacunas debe de tener mi paciente? Y hablaremos que no es necesario aprenderse de memoria todo, sino saber a dónde llegar a consultar. Así es como se ve nuestra cartilla nacional de salud aquí en México. En la edad adulta tenemos 3 cartillas distintas. Las primeras 2 abarcan mujeres y hombres de 20 y 59 años respectivamente. Lo pueden ver en la pantalla. Y una adicional del adulto mayor, 60 años y más. Algo importante es que en esta etapa de la vida nos dedicamos a hacer refuerzos básicamente a la vacunación de la infancia. El haber vacunado a una persona durante la infancia no necesariamente le está protegiendo contra enfermedades ya en la edad adulta, por lo que hablábamos de la inmunosenescencia, etcétera, etcétera.
Aquí en México se recomiendan los refuerzos con sarampión y rubiola para aquella persona que no pueda documentar si fue vacunado o no. Otra importante es tétanos y difteria. Y en el esquema, en el programa de vacunación universal, está la vacuna tétanos, difteria y tosferina, esta que ven en azul, o TDPA, para vacunación materna. ¿Cuál es la diferencia entre TD y TDPA? Pues que TDPA, la azul, trae un componente contra tosferina. Idealmente, todos los adultos debemos de vacunarnos contra tosferina con un refuerzo cada 10 años. Estas vacunas son intercambiables, es decir, yo puedo aplicar TDPA en lugar de TD cuando sea necesario si esta persona no tiene la protección contra tosferina. Y otra que forma parte de nuestro programa es la vacuna contra influenza estacional. En el sector salud se brinda a los grupos de riesgo y a los adultos mayores, y es una vacuna trivalente, es decir, contiene antígenos contra 3 cepas del virus. Idealmente, todas las personas mayores de 6 meses debemos de vacunarnos contra influenza cada temporada, es decir, los mejores meses para vacunarnos son octubre, incluso noviembre, para estar protegidos durante los picos de la enfermedad o cuando sucede el mayor número de casos de influenza, que es generalmente diciembre e incluso enero. Así es como se ve el esquema de vacunación en otros países. Yo tomo el ejemplo de Estados Unidos a través de los CDC. Estas son las recomendaciones de vacunación que tienen ellos en 2022. Ustedes se darán cuenta cómo en la parte de arriba están las categorías de edad. Ellos empiezan a contar de 19 a 26 años y hacen distintos cortes de edad a manera de segmentar o hacerlo más corto. El código de color, en color amarillo, ustedes verán, estas son las vacunas recomendadas para todas las personas solamente por tener esa edad. Y si es que no pueden documentarlo, recuerden que si nosotros no podemos documentar que una persona esté vacunada, lo ideal es vacunarla ante la duda. Este antígeno extra no le va a hacer daño a su sistema inmune. Lo que sí le va a hacer daño es que esta persona no esté protegida. Ejemplos del código de color amarillo, como de que esta vacuna lo deben de tener todas las personas solo por el hecho de tener esta edad. Esta influenza que he mencionado ya varias veces, tétanos, difteria y tosferina, sarampión, rubiola y parotiditis, varicela, VPH y, por ejemplo, herpes zóster recombinante a partir de los 50 años. Fíjense, en esta línea está herpes zóster recombinante de los 50 años y más. Estados Unidos usa esta vacuna dada la tecnología y la eficacia para todos sus adultos a partir de los 50 años y más. Adicionalmente, existe la necesidad de no nada más ver la edad cronológica de nuestros pacientes, sino de tener en cuenta cuáles son las condiciones crónicas o las condiciones médicas que este paciente tiene. Este paciente que hoy los visita no únicamente tiene 60 años, probablemente tiene diabetes, hipertensión, y este es el motivo de consulta por el cual llega a ustedes. Precisamente este tipo de pacientes está en mayor riesgo de tener una complicación por una infección o una enfermedad prevenible por vacunación, y no nada más esto, que esa infección le empeore su condición crónica, es decir, esta diabetes le puede descontrolar su nivel metabólico o sus metas, por ejemplo, a alcanzar. Por tanto, en este grupo de pacientes la prevención es clave para evitar complicaciones. Organismos internacionales se han dedicado a priorizar o a recomendar vacunación para ciertos grupos de pacientes. Aquí tenemos a la Organización Mundial de la Salud, al Sistema de Salud Pública de Inglaterra y a los propios CDC que les mencionaba hace rato, cómo ellos han recomendado la vacunación para distintos grupos. En realidad, pues la más completa, las recomendaciones más completas son de los CDC. Por ejemplo, ellos en todos los grupos de edad básicamente recomiendan influenza, antineumococo,
antiherpes zóster, antihepatitis B y la vacunación de refuerzo contra tétanos, difteria y tosferina. Esta diapositiva es un cuadro lo más comprensivo posible, pero no para que se lo aprendan acá, sino para que tengan esta referencia de cómo es que los CDC de Estados Unidos clasifican y recomiendan la vacunación por condición médica. Acá podemos encontrar desde qué vacunas debe de tener alguien que está cursando un embarazo, alguien que tiene un inmunocompromiso, puede ser VIH u otro, asplenia, enfermedades renales, enfermedades pulmonares. Hay muchas preguntas. Y el paciente que vive con EPOC, ¿qué vacunas debe de tener? Pues todas las que están aquí en amarillo. Enfermedad hepática, diabetes, personal de salud u otros grupos como los hombres que tienen sexo con hombres. Acá les dejo el link. Estas son las recomendaciones de vacunación de los CDC para que lo tomen en cuenta en sus pacientes, edad cronológica y adicionalmente las condiciones médicas que pueda tener. Dentro de estas condiciones médicas están los pacientes con inmunocompromiso. Y existen muchas preguntas del personal de salud acerca de ellos, cuándo los vacuno y cómo los vacuno. A decir verdad, no me vas a dejar mentir, doctora Huerta, existe incluso cierto miedo a vacunarlos y la paradoja es que son ellos los que más lo necesitan. A continuación, me gustaría que nos hablaras justo de esta necesidad tan inminente. Sí, muchas gracias. Brevemente voy a platicarles en general de los pacientes inmunocomprometidos. Cada uno de los pacientes inmunocomprometidos que tenemos en nuestro panorama como médicos es un mundo de diferencia. Y en este momento de la historia médica vamos a tener más pacientes inmunocomprometidos y más pacientes inmunosenescentes con inmunocompromiso. Tenemos trasplantes sólidos, tenemos trasplantes hematológicos, tenemos pacientes viviendo con VIH, personas viviendo con VIH que ya con las moléculas actuales pueden vivir más de 100 años. Realmente estamos incrementando esta población de personas con cierto tipo de inmunocompromiso porque las tecnologías médicas ayudan a que tengamos más opciones de tratamiento si tenemos una enfermedad inmune, autoinmune o inmunosupresora. Entonces está creciendo esta población y tenemos que voltear a ver la prevención porque, como dijo la doctora Pacheco, es una población mucho más vulnerable de complicarse si no tiene una vacuna y si padece esta enfermedad. Por supuesto, sabemos que existen tecnologías en donde la vacunación va a ser subóptima en una respuesta, porque tengo un sistema inmune comprometido y por supuesto no voy a responder como si no tuviera el sistema inmune comprometido, pero créanme que va a responder a una vacuna mejor que a no ponerle ninguna vacuna, aun cuando pudiera ser una respuesta subóptima, y así evitamos complicaciones más graves por la enfermedad. Entonces, sabemos que lo primero que nos preocupa es la seguridad. A ningún paciente con inmunocompromiso en general sabemos que no les debemos de poner vacunas atenuadas, es decir, con el microorganismo vivo que está atenuado por algunas características químicas o de tecnologías de vacunación. Y esto es una probabilidad, porque lo que sabemos en este momento es que la mayoría de aquellos inmunocomprometidos tienen momentos en donde podemos aplicarlas y tenemos que asegurarnos que cuando puedan aplicarse, se apliquen. Voy a hablar muy brevemente de eso más adelante. Y la efectividad de las vacunas inactivadas. Por supuesto que las vacunas inactivadas tienen en general en pacientes, en personas inmunocomprometidas o no, menor posibilidad de generar una respuesta inmunológica más alta que las vacunas atenuadas, pero con el cambio de tecnologías esto se ha ido disminuyendo. Las vacunas inactivadas tienen una respuesta inmunológica muy eficaz, muy efectiva, son inmunogénicas. Y por supuesto, estas nuevas tecnologías dirigidas a sistemas inmunes, inmunosenescentes o inmunocomprometidos hace que, aun cuando es una vacuna inactivada, tenga una mejor
respuesta inmunológica. Los adyuvantes que se generan, estaba platicando la doctora Pacheco de esta vacuna contra el herpes zóster recombinante, tiene un adyuvante que está dirigido justamente a un sistema inmunosenescente e inmunocomprometido para mejorar su inmunogenicidad, ¿no? Y en general deben de aplicarse todas las vacunas inactivadas en un paciente que tiene inmunocompromiso, porque no tiene nada de seguridad que nos pudiera impactar por tener inmunocompromiso y, por supuesto, aunque pudieran ser menos efectivas, van a ser mucho más efectivas que nada. Y bueno, nuevamente, todas las vacunas inactivadas se aplican según calendario en pacientes inmunocomprometidos y según necesidad. Las vacunas de influenza que tenemos en México, todas son inactivadas y se deben de aplicar en temporada independientemente del tipo de inmunodeficiencia de las que estemos platicando. Y los pacientes que van a ser inmunocomprometidos, que se va a producir un inmunocompromiso, ya sea por quimioterapia, por radioterapia, por tratamiento esteroideo, etcétera. De preferencia, siempre he dicho que la Disneylandia de los infectólogos es que nos den por lo menos 2 semanas después de vacunarlos para empezar a inmunocomprometerlos, porque en ese momento ya podemos decir que esa vacuna hizo su efecto y no la tengo que repetir en cuanto termine su inmunocompromiso. Pero si no me dio tiempo, si no puedo esperarme estos 14 días, pues aplico la vacunación y después aplico los refuerzos o reinicio los esquemas en estas personas que se aplicaron las vacunas en menos de 15 días de empezar el inmunocompromiso por algún tipo de tratamiento o fármaco. La que sigue. Sabemos que también los esteroides sistémicos pueden generar inmunocompromiso, pero aquí es muy importante entender las dosis, ¿no? Más de 20 miligramos de prednisona o el esteroide con estas conversiones o 2 miligramos por kilo por día por más de 14 días se considera inmunocomprometido y se deben evitar exclusivamente las vacunas de virus o bacterias vivas. La vacunación atenuada se debe de aplazar hasta un mes después de haber suspendido esta terapia esteroidea, y los esteroides inhalados o los esteroides a otras dosis no contraindican ningún tipo de biológico de vacunas. Y en general tenemos estas vacunas que son de agentes vivos, triple viral, bueno, más bien cuádruple viral, la que incluye varicela. Tenemos antiinfluenza viva, no la tenemos en México, la vacuna contra herpes zóster de virus vivos atenuados, pero bueno, en este momento tendremos una opción de vacuna recombinante con adyuvante que no genera este riesgo y debe de aplicarse en estas personas que tienen incluso mayor riesgo de tener una reactivación por herpes zóster. BCG es una de las vacunas que tenemos que contraindicar en niños que nacen de mujeres que viven con VIH hasta descartar la enfermedad. Sabemos que es una vacuna que se pone al nacimiento y difícilmente vamos a saber el inmunocompromiso primario en ese momento, pero la contraindicación es aquellos que nacen de mujeres que viven con VIH, varicela es de virus vivos, fiebre amarilla es de virus vivos, la vacuna contra tifoidea oral es de virus vivos, rotavirus oral en los chiquitos también es de virus vivos, y la viruela, que ya no existe en nuestro país, la vacunación contra viruela, que también era de virus vivos. Todas estas tienen momentos precisos de aplicación en pacientes inmunocomprometidos, porque tenemos muchas oportunidades perdidas. Yo como VIHóloga me llegan muchos pacientes con VIH controlados que no están vacunados porque como tenían VIH les contraindicaron todas las vacunas. Incluso los pacientes que viven con VIH, las personas que viven con VIH, cuando tienen una cuenta CD4 mayor a 200 células o mayor al 15%, tienen que recibir todas las vacunas que se necesitan, que están aquí. Y hay ciertos momentos en todos los inmunocompromisos que nos permite la vacunación con estos agentes. Y bueno, para terminar esta charla, vamos, por favor, doctora Salma Pacheco, que es una experta en la aplicación de vacunas, ¿cómo podemos hacer que esta vacunación sea una realidad en los consultorios y que sea una herramienta para los médicos que estamos a cargo de la salud de los adultos? Totalmente. Esto de hacerlo una realidad me gustó mucho porque idealmente creo, y la Disneylandia de los que nos dedicamos a las vacunas es que cada uno de nosotros vacunemos en nuestro consultorio.
Sin embargo, por múltiples razones, esto no necesariamente es la primera opción. Pero la invitación que yo les hago en este momento es a que la primera opción sea que ustedes sean unos recomendadores de la vacunación, unos prescriptores, que la vacunación forme parte de la consulta que ustedes dan día a día. Y en la siguiente sección trataré de facilitarles cómo integrarla de una forma rápida y directa para que no les tome mucha parte de su consulta, porque claramente si son internistas hay un padecimiento actual de base ahí, pero según lo que ya hablamos, la vacunación le va a ayudar a ese paciente a mantener su calidad de vida o incluso a mejorarla. Esta es una herramienta muy práctica a la que ustedes pueden acceder a través de Internet. Este es un sitio web de los CDC que se llama el Quiz de Vacunación para Adultos, un mini examencito que consta de 9 preguntas de opción múltiple. Desde luego les van a preguntar acerca de cada uno de sus pacientes. No necesita un registro previo, no les pide ningún tipo de datos confidenciales ni sensibles. Les hará 9 preguntas del paciente acerca de su edad, cuáles son las condiciones médicas que tiene o comorbilidades, ese paciente a qué se dedica, a qué factores está expuesto, y otra par de preguntas acerca de los estilos de vida. Por ejemplo, les pregunta si su paciente ya padeció varicela, tiene memoria de haberla padecido o incluso está ante la duda. Por ejemplo, ¿por qué? Porque entonces les recomendará vacunas como lo es herpes zóster. Todas las personas que ya padecimos varicela estamos en riesgo de tener esta reactivación del virus y presentarse en forma de herpes zóster. Por tanto, esa persona deberá de vacunarse. Esto se los cuento a manera de cómo está haciendo las preguntas esta herramienta. Una vez que ustedes contestan estas 9 preguntas de opción múltiple que no les toma más de 1 minuto, les da este resultado, una versión adaptada para pacientes. Esto también está en español, ustedes pueden contestarlo en inglés o en español, y les da un listado de las vacunas recomendadas para ese paciente de acuerdo a sus factores o a sus condiciones de riesgo. Esta es una muestra del tipo de vacuna y les explica por qué deberías de tenerla. Por ejemplo, vacunación contra hepatitis B, influenza estacional, les da una breve descripción. Y adicional les arroja a ustedes una versión para profesionales de la salud que se puede integrar al expediente electrónico o al expediente en papel acerca de ¿qué vacunas yo aproveché durante mi consulta para platicar con mi paciente? Si la discutieron, si la recomendaron e incluso si la administraron o la aplicaron ustedes en sus consultorios. Es bien sabido que no necesariamente el paciente va a aceptar rápidamente a vacunarse, pero si ustedes integran esta discusión en cada una de sus consultas, rápidamente el paciente sentirá, digamos, este clic del por qué vacunarse y podrá aceptarlo o dirigirse al centro de vacunación para finalmente recibirla. Otra opción que ustedes pueden consultar es el sitio web de la Asociación Mexicana de Vacunología a través del sitio www.vacunacion.org. Ellos ya tienen esquemas de vacunación por grupo de edad y por situaciones especiales. Acá les pongo un ejemplo de cómo es que se ve y es un sitio público muy amigable en el que pueden tener también el link a la mano. Con esto me gustaría que vayamos al cierre, doctora Huerta. Creo que ha sido un gusto poder compartir estos minutos. Me gustaría empezar por esta diapositiva diciéndoles a nuestros médicos que la vacunación es para todas las etapas de la vida. Invitarlos a que dejemos de ver la vacunación como solo para los niños. Existen vacunas para cada etapa de la vida. Hablamos ya de las razones por qué, inmunosenescencia. Entonces,
invitarles a usar incluso este vocabulario de hablar de todo el curso de vida o perspectiva de curso de vida. Y sí, bueno, hay vacunas que están principalmente dirigidas a mejorar la calidad de vida. Sé que como adulto joven no me voy a morir probablemente por una tosferina, pero es la principal causa de incontinencia urinaria en las mujeres, esta tos crónica que produce. Entonces, bueno, pues por supuesto incrementa la calidad de vida evitar una tosferina. Y por supuesto el herpes zóster también no es una enfermedad que lleve fácilmente a la muerte, pero tiene consecuencias en calidad de vida muy importantes que pueden durar años. Y esto lo puedo evitar vacunándolo. Y como médico que ve adultos y adultos mayores, pues está en nuestra cancha hacer que estas personas sepan de estas medidas preventivas. Si un médico, algo importantísimo entender aquí es que somos los principales recomendadores. Si tú como médico recomiendas una vacuna, el 80% de tus pacientes se va a poner esa vacuna. Si tú como médico le dices que no se vacune, el 93% se va a dejar de vacunar. Entonces, tenemos toda esa responsabilidad en nuestros hombros y es nuestra obligación como personal de salud, como personas que estamos a cargo de la educación de salud y de la atención de nuestros pacientes, recomendarles la vacunación y cuáles son las vacunas para cada uno de ellos, porque también hay muchas de ellas que están dirigidas a disminuir la posibilidad de muerte. Difteria, tétanos, influenza, hepatitis A. Somos un país endémico de hepatitis A, tenemos una endemicidad intermedia y eso hace que sea mucho más probable en un adulto y sea mucho más grave. Y, por supuesto, las vacunas contra COVID-19, que en este momento nos abrieron la posibilidad de platicar más puntualmente de otras medidas preventivas. Y bueno, las enfermedades infecciosas van a seguir siendo algo que va a estar en nuestra vida durante mucho tiempo. En el último ID Week estuvo el doctor Fauci y recordaba cómo le preguntaban cuando empezó a ser infectólogo si había escogido bien y en ese momento estaban en boga los antibióticos y entonces se asustó porque dijo, ya no va a haber enfermedades infecciosas porque los antibióticos y las vacunas están terminando con ellos. Y bueno, claramente vemos la evolución de las enfermedades infecciosas y es algo con lo que vamos a vivir. Esperemos no tener alguna otra momento histórico de pandemia en los siguientes años, pero bueno, es algo con lo que vamos a seguir viviendo y tienen impactos muy importantes y mientras haya una medida preventiva mediante vacunación es la mejor opción, ¿no? Gracias, doctora. Pues a nombre de GSK les agradecemos por haber estado aquí. Les dejamos nuestros datos de contacto si ustedes están prescribiendo o utilizando alguna vacuna o medicamento de GSK y tienen algún evento adverso, nos gustaría saberlo para complementar el perfil de seguridad de cada uno de nuestros productos. Adicionalmente, les dejo nuestro sitio web para profesionales de la salud, Salud GSK Pro, en el que podrán encontrar materiales de educación para profesionales de la salud de forma gratuita. Muchas gracias a todos. Buenas noches tengan todas y todas ustedes. En esta etapa de preguntas y comentarios vamos a estar con gusto atentos a sus preguntas. Les quiero presentar a quien me acompaña como moderadora, la doctora Jennifer Sofía Zúñiga Rosete, que es presidenta del Colegio de Medicina Interna de Querétaro, filial del Colegio de Medicina Interna de México. Y el de la voz, su servidor, el doctor Miguel Ángel Buenrostro, que soy vocal de comunicación del Colegio de Medicina Interna en esta gestión 2022. Es muy importante darles esta atenta y cordial bienvenida a esta sesión clínica que organiza el mismo Colegio de Medicina Interna a nombre del Consejo Directivo que preside el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza en esa gestión 2022 y el doctor Raúl Carrillo Esper, que es secretario de Actividades Científicas y académicas. Recordar que las sesiones que organiza el Colegio de Medicina Interna se busca siempre cumplan con el tema de vanguardia, como es el de hoy, excelentes ponentes, ponente experto en el tema y comunicación asertiva por parte del equipo CEMIN. Hoy miércoles el tema, recuerden, es vacunación personalizada en la consulta integral del adulto, edad y condiciones médicas. Y las conferencistas excelentes, ambas doctoras, la doctora Gloria Huerta y la doctora Salma Pacheco.
Muchas gracias por esta participación, doctoras. Este es un tema muy importante, muy trascendente, y ustedes han resumido este concepto de las vacunas, obviamente de manera brillante, y se le reconoce. Doctora Jennifer. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy interesante el tema. Si gusta, empezamos con las primeras preguntas. Bueno, nos está el doctor José Manuel preguntando. Él tiene un paciente femenino que es maestra con antecedente de alergia a AINES. Y que por esta situación tiene temor a vacunarse contra COVID. ¿Si hay alguna recomendación al respecto? Gracias, doctora. Soy la doctora Salma Pacheco. El agradecimiento va para ustedes por hacernos partícipes en esta sesión. En este momento yo estaré atendiendo con mucho gusto sus preguntas y me encantaría abordar este tema que parece fácil, pero no necesariamente sencillo. Yo he platicado con profesionales de la salud que nos dicen, ya me leí la recomendación, pero me falta conectar con el paciente, cómo ofrecerla, y porque el paciente tiene dudas y tiene objeciones, y creo que es un ejemplo perfecto. Existen una recomendación para poder conectar con el paciente, hacerle 4 preguntas y darle 4 respuestas. Les diré brevemente qué es lo que le debemos de preguntar para poder evaluar su riesgo. ¿Cuáles son sus afecciones médicas de este paciente? ¿Cuál es el historial de medicaciones para saber si tiene alguna contraindicación o indicación? ¿Qué alergias verdaderas tiene? Y este sería el caso de la paciente. La contraindicación real o verdadera para no vacunar sería tener un antecedente de alergia grave, es decir, una anafilaxia a los componentes de la vacuna. Si hoy tenemos un paciente que a través del interrogatorio nos dice que tuvo una anafilaxia a la vacunación contra influenza, esta será una razón para no indicársela más. Sin embargo, las alergias inespecíficas no son una contraindicación. Si tiene una alergia, no es una alergia estacional, este paciente puede y debe de vacunarse. Y por último, preguntarle los factores en el estilo de vida. Por ejemplo, esta paciente que es maestra, que está en contacto con varias personas durante el día, pues puede tener un riesgo incrementado de alguna enfermedad con transmisión respiratoria, como pudiera ser influenza. Es importante que nosotros, después de haber hecho estas 4 preguntas, también dediquemos un poquito de tiempo a explicarles por qué. Primero, ¿qué es la enfermedad contra la que lo va a proteger esta vacuna? Decirle 1 o 2 mensajes clave. Hablar acerca de los beneficios que va a recibir al recibir la vacuna, tal cual. Al vacunarse usted disminuye el riesgo de una complicación grave como lo es una hospitalización e incluso de morir. Cuando uno pone esto sobre la mesa, el paciente empieza a pensar y a valorar. Darle un poco de tribuna libre. Ellos tienen inquietudes, sobre todo del perfil de seguridad, pero una vez que nosotros logramos escucharlos, tenemos la información suficiente para hablarles, como yo les decía hace un momento en la plática, que todas las vacunas que están disponibles allá afuera han pasado por múltiples pruebas de seguridad y de eficacia. Por tanto, los beneficios de vacunarse siempre van a ser mayores que un riesgo de evento adverso o incluso el riesgo de padecer la propia enfermedad. Está comprobado que si nosotros somos un médico que escucha, que recomienda, entre el 80 y 90% de nuestros pacientes se va a vacunar. Sin embargo, si no damos pie a esto, menos del 10% se va a vacunar. Entonces, nosotros somos los mejores influencers, debemos de ser los verdaderos influencers de nuestros pacientes y basta con hacer un poquito de clic y dedicarle ese par de minutos que ese paciente necesita. Esta sería mi recomendación. Gracias. Muy bien, doctora, muy amable. Pues la vacunación está generando muchas preguntas, doctora. Yo recordaría a Edward Jenner, que desarrolló la primera vacuna contra la viruela en 1796.
1796, siglo XVIII. Las vacunas obviamente son preparados biológicos que proporcionan inmunidad adquirida frente a la infección, se elaboran estimulando una respuesta inmunológica a un antígeno y o una molécula que se encuentra en un patógeno. Entonces, hablar de vacunas, pues, van a sobrar las preguntas. Existen, obviamente, doctoras, ya existe felicitación a la presencia de la doctora Gloria Huerta y Salma Pacheco. Y les quiero comentar que están en este momento alrededor de 609 conectados a esta plática, muy interesados. Y además de México, nos visitan del país de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, a los cuales le enviamos un cordial y atento saludo por estar siempre con nosotros. La pregunta del doctor Delfino Solís dice, paciente de 63 años, post-herpes zóster, se hace un examen. Herpes zóster de un mes. ¿Es necesario o indicado vacunarse contra herpes zóster? 63 años, un mes de herpes zóster. ¿Cuándo se indica la vacunación? Muchas gracias, doctor. Herpes zóster es un tema que forzosamente tenemos que poner sobre la mesa de nuestro paciente que tenga 50 años o más o 18 años y más con un riesgo incrementado de padecerlo. Y ahí entra el criterio médico de catalogar comorbilidades e incluso compromiso. Hablaba la doctora Huerta de la importancia y el impacto en la calidad de vida que tiene una enfermedad de este tipo. En este ejemplo que nos ponen es un paciente adulto mayor que desafortunadamente ya cursó o está cursando con el episodio agudo de herpes zóster. La recomendación es sí, este paciente aún habiendo padecido la propia enfermedad es candidato a vacunarse. Actualmente en México existe el registro sanitario de 2 vacunas contra el herpes zóster. La primera es una vacuna recombinante con adyuvante que precisamente puede aplicarse por su naturaleza en pacientes con inmunocompromiso. Y una segunda vacuna a la que llamamos las vacunas atenuadas, que está dirigida también hacia la prevención de la enfermedad. Sin embargo, por esta tecnología, su aplicación puede llegar a ser limitada. Una vacuna de este tipo no se puede aplicar en pacientes con inmunocompromiso. Si bien ninguna de las dos tiene su información para prescribir cuándo es el momento ideal para vacunar después de un episodio agudo, hay recomendaciones como lo son las del CDC que dicen que debemos de dejar pasar este episodio agudo o que termine esta fase del episodio. No hay consenso, se estima que sea aproximadamente un mes después del inicio de los síntomas, que es cuando generalmente remite este cuadro clínico, y a partir de entonces ya es un momento ideal para vacunarlo. Desde luego, durante el episodio agudo de herpes zóster no debe de hacerse. Muchas gracias, doctora Salma. Doctora Jennifer. Si nos están preguntando por qué hay un aumento en la presencia de tuberculosis y qué ha pasado con la vacuna, ¿por qué se dejó de vacunar? Gracias. En México, la vacunación que tenemos disponible es a través de la vacuna BCG, que es la forma atenuada del bacilo Calmette-Guerin, y está indicada al nacimiento a través de nuestro programa de vacunación universal. Esta vacuna está diseñada para prevenir las formas graves de tuberculosis, como lo es la tuberculosis meningia o miliar, especialmente en menores de 5 años. Sin embargo, el reto que sigue siendo vigente es tener una vacuna que tenga un impacto en la tuberculosis respiratoria, que es justo la que ve el médico de adultos. Hasta este momento se siguen realizando esfuerzos para tener una disponible para adultos. En este momento aún no lo está. Y desafortunadamente, la paradoja que también vivimos hoy en día es que en un año en el que tenemos
más vacunas disponibles, en el que la vacunología ha avanzado a pasos agigantados, especialmente hace 2 años, la gente no se está vacunando. Y justo la gente olvida el éxito de la vacunación, se olvida entonces de vacunarse. ¿Por qué? Porque ya no ve casos de polio allá afuera en la calle, porque ya no ve casos de sarampión afuera en la calle. Entonces la gente desafortunadamente asume que ya no es un problema de salud pública y deja de vacunarse. Cuando estas coberturas disminuyen, desde luego es esperado que estas enfermedades puedan reemerger y entonces sean un problema de salud pública. Precisamente en una situación como esta es que pudiéramos hablar de tuberculosis en México. Y esta es una razón más para regresar y apegarnos a las coberturas de vacunación. Muy bien, doctora, gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias, doctora Salma. Existe una pregunta del doctor Isauro Ramos, que le mandamos un cordial saludo porque siempre está atento y participa. Dice, no hay toxoide tetánico en el país. ¿Qué tan recomendable es poner el toxoide en el paciente de alto riesgo o con herida grave de riesgo de infección de tétanos? Gracias. Sí, de acuerdo que en México existen también registros sanitarios para TD o toxoide tetánico y diftérico, que forma parte del programa de vacunación universal, y entiendo eso a lo que hace referencia el doctor, este faltante disponible. Y entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente que tiene un riesgo de tétanos y por tanto necesita la atención o la profilaxis? Me gustaría recordarles que de acuerdo con las recomendaciones de los CDC de Estados Unidos, la vacuna TDPA, lo que también le llamamos pertusis acelular, puede funcionar como un reemplazo del toxoide tetánico y diftérico. Si usted no tiene acceso al TD, está totalmente indicado poder usar TDAP, que aquí en México la gente lo conoce como la vacuna de las embarazadas, pero esta vacuna de las embarazadas tiene una indicación a partir de los 4 años de edad. Incluso en su información para prescribir se aborda la posibilidad de utilizarla como profilaxis ante tétanos. Entonces, esta es una opción que usted tiene. De hecho, todos los adultos debemos de tener nuestra vacuna contra tétanos, difteria y tosferina. Si alguno de ustedes en este momento no la tiene o tiene más de 10 años que se la aplicó, la invitación es para que lo retomen. Y sí, entonces podrá utilizar esta vacuna como una opción, doctor. Esta vacuna en el programa de vacunación universal está únicamente indicada para la inmunización materna, sin embargo, puede encontrarla en el sector privado. Muchas gracias, doctora Salma. Doctora Jennifer. Sí, la doctora Elsa Patricia Vázquez, aunque ya se tocó un poquito al respecto, nos pregunta, en pacientes mayores que están recibiendo quimioterapia, ¿se pueden aplicar vacunas para influenza? Gracias, doctora. Se puede y se debe. En efecto, hablábamos de justo ellos son unos grupos de riesgo que tienen mayor riesgo de complicarse. Por eso, si una persona está cursando en este momento con quimio o radio, puede y debe de vacunarse contra influenza. No es necesario postergar la vacunación, ni mucho menos postergar la quimio o la radio. En el mundo ideal, también esta es una reflexión que a mí me gusta mucho hacer. Si nosotros recomendamos la vacunación de una forma rutinaria, no tendríamos que esperar a que el paciente ya se encuentre en una situación de este tipo. Específicamente en el caso de la quimio o radio o en la inmunosupresión, lo ideal es vacunarlos al menos 14 días antes de que inicien un tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, esto sabemos no es necesariamente posible. Específicamente para el caso de influenza, si su paciente en este momento está recibiendo quimio o radio durante esta temporada de influenza en la que justo estamos, por favor, recomiéndensela o aplíquensela, por favor, si se puede. Así es, y valorar la situación, ¿no? O sea, en el momento en que la quimioterapia haya mejorado la sintomatología, valorar si es posible aplicarla.
Claro, me gustaría retomar, doctora, si me permite, justo la preocupación que a veces nos da eso. Desde luego, con este tipo de terapias sabemos que están dirigidos a disminuir la actividad del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que la vacuna sea menos efectiva de lo que sería en un adulto sano. Sin embargo, que sea menos efectiva a no vacunarlo, pues entonces lo ideal es, aunque sea menos efectivo. Muy bien, Gracias por gracias. recordarme. Muchas gracias, doctora Salva. En sus pláticas, tanto usted como la doctora Gloria hablaron de procesos inmunológicos normales y la respuesta a las vacunas. Usted comentó respecto a la inmunidad innata, que se está dada principalmente en neutrófilos, macrófagos, monocitos, células dendríticas y natural killer. Y dijo, fue muy enfática, la inmunidad adaptativa, células T, células B y anticuerpos. Obviamente usted comentó que esta inmunidad adaptativa era más fuerte y más rápida. Esta inmunidad nos sirve mucho dentro de las vacunas para generar anticuerpos neutralizantes, el caso de COVID, protección clínica y durabilidad. Habló usted de la inmunidad entrenada. A ver, platíqueme un poquito sobre esto. Gracias, doctor. Pues la inmunidad entrenada es uno de los temas más recientes en la vacunología y justo se trata de esto, de poder darle atención a nuestras primeras líneas de defensa, porque en efecto cada vez que se encuentran ante un estímulo infeccioso, aunque sea en la primera línea de defensas, existe un impacto en la epigenética que es capaz de trascender más allá de ese único encuentro, digámoslo así. Entonces, precisamente la inmunidad entrenada es la que nos da paso a hablar del famoso efecto cascada a través de vías indirectas que se activa y nos puede repercutir tanto de forma benéfica, que es lo ideal, o incluso de forma perjudicial, esta disregulación de la actividad del sistema inmune. A decir verdad, es un tema sumamente amplio, tratamos de hacerlo, de explicarlo en un par de diapositivas, pero con mucho gusto puedo compartir información adicional. Habla de conectar los efectos inespecíficos y de echar mano de ellos para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora Salma. Doctora Jennifer. Muy bien, sí, doctora. El doctor Sergio Torres nos está preguntando, bueno, ¿qué se espera para el próximo año en cuanto a la vacunación para COVID-19? Y también otra pregunta que estaba viendo, si está recomendada una quinta dosis. No sé qué nos pueda decir al respecto. ¿Qué se viene para COVID el año que entra? Gracias. Pues esta creo que es la pregunta del millón para todos los que nos dedicamos a vacunas o en el área de la salud. Creo que hasta la fecha la gente nos sigue preguntando. Me temo que no podría contestar con certeza porque esta es una interrogante que aún tenemos. Estamos asumiendo que el virus SARS-CoV-2 tendrá una estacionalidad, como justo sucede con la influenza, dado la naturaleza del virus que esté en constante mutación. Por un lado, expertos dicen, pues esto será vacunación de temporada, como lo es con influenza. En este momento no se ha hablado de una quinta dosis. Y pues a decir verdad, me gustaría ser muy sincera, me temo que no podría contestarlo. Esa es la pregunta más difícil que he recibido. Doctora, y en cuanto a las vacunas inhaladas, las nuevas presentaciones que se están empezando a utilizar en el mundo. ¿Algún Claro, comentario? pues los avances siguen los esfuerzos, es decir, la investigación clínica no se ha detenido, especialmente las vacunas inhaladas son el prototipo de vacuna ideal para los patógenos respiratorios, dado que por su vía de entrada son capaces de estimular la respuesta inmune lo más parecida a la natural. Entonces, se apuesta por este tipo de vacunas hacia las siguientes generaciones, pero aún con la interrogante de responder cada cuándo se va a necesitar o
qué tipo de antígenos se van a utilizar para parecerse lo más cercano a lo que está pasando. Entonces, sí hay un par de estudios clínicos que van lo más avanzado, pero a decir verdad, aún ninguna ya con la certeza entera. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora Salma, por estas respuestas. Tiene muchas felicitaciones esta presentación. Dice que al igual que varias sesiones, esta no deja de ser menos importante. Es muy importante esta sesión y gracias por permanecer aquí, doctora Salma. Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Usted habló sobre, fue muy enfática las vacunas de virus vivos o atenuados, de la influenza, sarampión, zóster, varicela, y fue muy puntual en la indicación de estas vacunas en pacientes con VIH, con CD4, no deben de aplicarse CD4 menor de 200, y quien usa corticoides, leucemia, linfomas, inmunodeficiencia celular, órganos sólidos. Háblenos siguiendo con el tema COVID. Sabemos que el COVID tiene la vacuna contra COVID son vacunas atenuadas, son vacunas inactivas y tienen también vector viral, que utilizaron algunas vacunas, un vector viral, pero lo más importante aquí ahora con el COVID es ácidos nucleicos, DNA, RNA. Voy a salirme un poquito de COVID. Ese DNA y RNA se puede aplicar a otras enfermedades, además del COVID. Gracias. Wow, creo que sigue habiendo mucha expectativa todavía en temas de COVID y digo que bueno porque específicamente nosotros no abordamos esta problemática durante la sesión. Yo les digo a los profesionales de la salud, si ustedes dominan lo siguiente que son los tipos de vacunas a grandes rasgos, ustedes van a poder dominar y contestar las preguntas más frecuentes. Como lo mencionaba la doctora Huerta en la charla, están las vacunas a las que llamamos atenuadas. Hay gente que les dice vivas atenuadas, que como su nombre lo dice, tienen un fragmento del patógeno que tiene aún la capacidad de replicarse. Por eso están atenuadas. Sí tienen una capacidad, aunque sea poca o mínima, de replicarse y por tanto puede simular una enfermedad chiquita, como lo es el caso de la vacuna contra varicela, contra herpes zóster, la que es atenuada, y un par que mencionó el doctor. Específicamente no tenemos vacunas atenuadas contra influenza en México. Hay otras como sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, había mencionado anteriormente, etc. Esas por el tipo de tecnología que utilizan y esta posibilidad que tienen el patógeno de replicarse, aunque sea un poquito, no las indicamos en el paciente que tiene inmunocompromiso. Justo por eso juntamos dos riesgos, un patógeno que es capaz de replicarse, aunque sea en forma mínima, pero alguien cuya respuesta inmune es menor a la ideal, pues hacemos una bomba. Esa es la razón por la cual no las recomendamos. Pero, a decir verdad, estas son la minoría, las que se aplican generalmente durante la infancia. Y en el paciente adulto son bajas las probabilidades de aplicarlas, lo tenemos que hacer con cuidado. Pero por otro lado están las vacunas inactivadas o inactivas, que es la otra familia, que como su nombre lo dice, utilizan tecnologías en múltiples variantes, como lo menciona el doctor, recombinantes, ARN mensajero, ácidos DNA y ARN también, etcétera. ¿Qué tienen en común? Que ninguna de ellas utiliza al patógeno en su forma salvaje, lo utiliza por fragmentos o simula la síntesis de las proteínas necesarias y por tanto ninguna es capaz de causar una verdadera enfermedad o incluso una réplica como lo mencionábamos anteriormente.
Por tanto, el perfil de seguridad de estas vacunas hace que sean ideales de aplicarse básicamente en toda la población. ¿Cuáles son estas vacunas? La vacuna contra influenza, que es disponible en México. La vacuna contra influenza no causa influenza. Esto también es un mito muy común. Existen otras vacunas que estarán disponibles hacia el 2023, que es, por ejemplo, herpes zóster recombinante con adyuvante, que pertenece a esta categoría y por tanto se podrá aplicar en pacientes con inmunocompromiso, y así nos podemos seguir. Tétanos, difteria, tosferina, COVID-19 pertenece justo a esta familia. Y eso es lo que nos da oportunidad de aplicarlas. Entonces, si ustedes dominan estas dos cosas, de verdad que están del otro lado. Me parece, doctor, que me extendí un tantito y no sé si logré contestar la pregunta. Correcto, muy bien. Me emocioné Muchas gracias, mucho. de eso se trata, doctora. La tenemos como experta, una excelente plática y una alimentación y una respuesta apropiada a las preguntas que están surgiendo. Doctora Jennifer. Sí, nos pregunta el doctor Francisco Zambrano y el doctor Bernardo Álvarez, son preguntas un poquito relacionadas. Si es necesario que el paciente nos firme un consentimiento informado cuando vamos a aplicar una vacuna, ¿y qué infraestructura y norma social tenemos que seguir para poder estarlo haciendo en consultorio? Gracias. Esta pregunta me da mucho gusto escucharla porque quiere decir que hay alguien al menos que está interesado en empezar a vacunar en consultorio y como les decía en la charla, esta es nuestra Disneylandia. La vacunación la pueden realizar profesionales de la salud, en este caso sean enfermeros, médicos o algunos otros, siempre y cuando tengan los conocimientos necesarios. A decir verdad, en México no existe un ente que evalúe si nosotros como profesionales de la salud sabemos lo suficiente o no. Entonces, en primer lugar está la parte ética de conocer las recomendaciones, de saber dónde buscar y entonces estar actualizados en ese sentido. Y en número 2 está la parte de la famosa infraestructura. Nosotros para vacunar en consultorio debemos de tener un aviso de funcionamiento en consultorio, que a decir verdad es un pues requisito indispensable para poder ejercer la práctica clínica en consultorio, o una licencia sanitaria si es que ustedes están en algún hospital que realice procedimientos invasivos o mayores. Entonces, este es uno de los primeros requisitos. Aquí ustedes están dando aviso a la autoridad regulatoria, que es la COFEPRIS. El aviso de funcionamiento es un trámite gratuito que se puede hacer en línea o de forma presencial. La invitación es que revisen el sitio de internet de la COFEPRIS para asegurar que lo tienen y en ello especifiquen que ustedes estarán aplicando vacunas. El número 2 dentro de la infraestructura es tener una red de frío especial para vacunas. Y aquí, espero no romper los sentimientos de nadie, el corazón de nadie. La infraestructura ideal no es un Servivar, frigobar en el consultorio. La infraestructura ideal es un refrigerador de grado médico o laboratorio exclusivo para vacunas. Y esto lo pueden encontrar con distribuidores que se dediquen únicamente al equipo médico. Este refrigerador tiene, por ejemplo, debe de tener una fuente de luz que haga frente a la pérdida de electricidad y un termómetro ideal para mantener una temperatura de entre los 2 y los 8 grados. Y este refrigerador deberá de ser exclusivo para vacunas. No se vale que ahí mismo haya Botox, no se vale que ahí mismo haya muestras médicas. Y básicamente estos son los 3 requerimientos que necesitaría. Dado que la vacunación es un proceso invasivo, la recomendación es que sí se obtenga un consentimiento informado del paciente y que justo a través de este consentimiento informado nosotros le avisemos en qué consiste el procedimiento, qué es lo que puede esperar, incluidos los eventos adversos, que si bien la mayoría son generalmente locales, muy pocos sistémicos y todavía menos frecuentes aquellos que puedan ponerlo en peligro. Es necesario que nosotros seamos claros como profesionales de la salud con el paciente y obtengamos su consentimiento. La respuesta es sí, de forma ideal.
Muy bien. Y otra duda, doctora, por ejemplo, la vacuna contra COVID, en este momento todavía sigue a cargo únicamente de gobierno, porque ahí necesitamos una refrigeración especial, ¿no? Ahí son temperaturas bajo cero. En esos casos, o hasta qué momento ya se habrá un permiso masivo, digamos, para poderla aplicar. Gracias. Esta es otra pregunta difícil, doctora. Actualmente las vacunas disponibles contra COVID-19 en países, diversos países, incluido el nuestro, cuentan todavía con una autorización de emergencia. Y esto quiere decir que no es posible su comercialización, sino que están a cargo de la compra y distribución de las entidades gubernamentales. Hasta el momento no tenemos información de cuándo pudiera estar disponible para comercializarse. La mayoría de ellas necesita una temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados. Solamente aquellas de ARN mensajero necesitan una ultracongelación de inicio y posteriormente refrigeración. Pero aún no tenemos claridad en esto. Ok, gracias, doctora. Gracias. Mientras tanto, echar mano de las que sí tenemos disponibles allá afuera. Y no hay ninguna otra vacuna de lo que normalmente utilizamos que tenga grado de congelación como las de ARN. No, en este momento el resto de las que están disponibles necesitan una temperatura de entre los 2 a 8 grados, que es lo que llamamos refrigeración, y por tanto se puede hacer en un refrigerador de grado médico. Perfecto, gracias. Muchas gracias, doctora Salma. Pues siguen las preguntas, vamos a tratar de resumirlas o juntarlas, como lo hizo la doctora Jennifer. Existe una... el doctor Efraín del Ángel, le enviamos un cordial saludo. Vacuna para el VIH, ¿en qué etapa va? ¿La vamos a ver pronto o vamos a esperar más? Les digo que ustedes me siguen poniendo en jaque. Este tema está avanzando bastante durante los últimos años. Sin embargo, traer una vacuna a ver la luz generalmente toma en promedio 10 años. Sin embargo, la vacuna contra el VIH llevamos más de 30 años sin poder alcanzar el punto ideal para lanzarlo. Entonces, me temo que no tengo información exacta de los ensayos clínicos en este momento, pero hay un par de casas farmacéuticas que están allá afuera haciendo esfuerzos. Diría que no sería pronto, desde luego no soy quien para decir cuándo, pero me temo que no estaría en un corto plazo. Muchas gracias, doctora Salma. Doctora Jennifer. Sí, la doctora María Fernanda Rivas nos pregunta, un paciente que llega a presentar angioedema severo ante una vacuna, en este caso nos pone fiebre amarilla, ¿qué recomendaciones daría para aplicar otras vacunas? Ok. Habría que investigar el antecedente, es decir, tratar de completar lo mejor posible un estudio de causalidad, realmente tratar de brindar las evidencias para poder determinar si esta manifestación clínica en efecto está ligada a la aplicación de la vacuna. Hay casos específicos, por ejemplo, donde ponemos ya una precaución. La vacuna contra fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida, por tanto, este no sería una contraindicación para vacunarse con otros antígenos. Entonces, de primera instancia, la invitación sería a indagar un poquito, hacer el estudio de causalidad, involucrar a el productor, el laboratorio productor, dar aviso de este evento adverso para que, si bien el profesional de la salud es el responsable de dar seguimiento a ese caso clínico y notificar el evento adverso, la industria y la autoridad regulatoria pueden darle apoyo en evaluar si realmente fue la causa de la vacuna o no y por tanto hacer una recomendación. Desde luego no descarto que pueda hacer una interconsulta a inmunología para que juntos puedan establecer la mejor respuesta, pero no sería una contraindicación para vacunarse contra otras enfermedades. Muy bien.
Muchas gracias, doctora Salma. La verdad que está muy interesada la gente en este tipo de reuniones. Tenemos hoy 5,441 personas vacunadas contra COVID. 5,441 millones de personas vacunadas contra COVID. Obviamente, las vacunas contra COVID, la evidencia actual demuestra que la vacunación contra COVID pues, disminuye la transmisión, gravedad, mortalidad, como ya lo vimos. Existió un cataclismo global de la pandemia. Los esfuerzos de la vacuna fueron extraordinariamente buenos. Se generaron vacunas efectivas, seguras, se fabricaron a escala, se aprobaron, autorizaron y lanzaron con impacto benéfico. 5,441 millones, 5,400 millones de vacunas. Háblenos, doctora, síndrome de Asia, postvacuna. Tengo que serle muy sincera y en este momento no tengo la información suficiente para poder contestar esta pregunta. Exacto, los efectos colaterales se han comentado, los adyuvantes, los integrantes de la vacuna, las componentes de la vacuna, más que el biológico. Y existe una gran preocupación por los efectos que se han relacionado, inclusive en algunas publicaciones, asociado con reacciones Guillain-Barré, mielitis transversas, pero la verdad que la causalidad, como usted efectivamente maneja la palabra causalidad, es muy difícil y yo creo que es motivo de análisis. Yo creo que sí hay relación, pero ya una o causalidad pues ya es más difícil, ¿no? Y la verdad que las vacunas pues fueron eficientes a escala mundial, 5,400 millones de vacunas. Muchas gracias, doctora Salma. Doctora Jennifer. Sí, el doctor José Francisco Mezquita nos pregunta, complicaciones y contraindicaciones de la vacuna contra el virus de papiloma humano, ya que hubo alguna controversia al inicio de cuando se empezó a utilizar. No sé qué nos pueda comentar. Sí, cuando hay algo nuevo y lo implementamos a gran escala, como dice el doctor Buenrostro, pues desde luego esperaríamos ver más casos o eventos adversos de aquellos que vimos en los ensayos clínicos, que los ensayos clínicos pues se aplican a poblaciones determinadas y a mucho menor escala. Cuando una vacuna finalmente entra al mundo real, sucede lo que nos comentaba el doctor. Vamos a ser capaces de ver qué es lo que sucede en el mundo real. Inicialmente la vacunación contra VPH tuvo ahí un par de notas rojas, diría yo, de causar daños al sistema inmune o, por ejemplo, en países donde hubo desmayos masivos de adolescentes que estaban ya se habían aplicado la vacuna o estaban próximas a vacunarse. Esto se notificó como un evento adverso, por ejemplo, o alguien que perdió la movilidad, etcétera. Sin embargo, regreso a lo que dice el doctor, la causalidad es la que finalmente nos dice si fue o no, digamos, responsabilidad de la vacuna, y esto es de lo más difícil de evaluar. Actualmente las vacunas contra VPH disponibles en el mundo tienen un perfil de seguridad aceptable. Estos eventos adversos han sido coincidentes, pero no causantes. La única contraindicación verdadera, regreso a lo mismo, es haber padecido alguna reacción alérgica grave a los componentes de la vacuna. De ahí en más, por ejemplo, la vacuna contra VPH se aplica en adolescentes e incluso adultos también para la prevención de VPH en todas sus formas. Entonces, creo yo que esto fue más nota roja, y a veces ustedes saben que los medios de comunicación no necesariamente conocen del tema o apoyan, sino causan alarma. Entonces, me gustaría extenderle al médico que tienen un perfil de seguridad aceptable y que no debería ser motivo de preocupación. Hablando precisamente de VPH, doctora, ¿cuándo llega a México la nueva vacuna? ¿Algún dato al respecto?
Me temo que no cuento con esa información. Ustedes saben que hay registro para distintas vacunas y bueno, han avanzado a gran escala bivalentes, pentavalentes y caminando hacia una de 9 serotipos, pero me temo que no puedo, no sé cuándo estarán disponible una nueva en México. Ok, hay que estar pendientes con COFEPRIS cuando hay autorizaciones al respecto. Muchas gracias, doctora Salma. Bien, aquí tenemos preguntas para estarnos, si gusta, a las 6 de la mañana, a 4 de la mañana, no hay ningún problema, pero el tiempo, por respeto y atención a su persona, a los que están conectados, generalmente le pedimos al ponente, y esta noche, pues no es la excepción, excelente ponencia, muy bonita, muy detallada, con mucha información y sobre todo con ese impacto que vamos a tener en beneficio del manejo de nuestros pacientes. Doctora Salma, díganos el último mensaje que quisiera mandar a los internistas de México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Con mucho gusto. Agradecerles la oportunidad de tener este momento para platicar de colega a colega. A nosotros nos enorgullece que hoy estemos evolucionando a hablar de vacunación en el adulto cuando anteriormente la vacunación se pensaba que era cosa de niños o del pediatra únicamente. Creo que ustedes forman un papel muy importante en la vida de todos los adultos. Entonces, creemos que ustedes son este influencer que debe de estar hablando de la vacunación de forma proactiva. En GSK, decirles que tenemos un portafolio muy comprensivo de vacunación en adultos. Actualmente el portafolio de GSK puede ayudarlos a prevenir 11 de 15 enfermedades en el adulto. Entonces cuenten con nosotros como un aliado en su consulta o a través de sus recomendaciones. Me encantaría hacerles 2 invitaciones. La primera de ellas a que nos veamos en el Congreso el próximo 23 de noviembre. Vamos a estar hablando acerca de la vacunación en el adulto con el doctor Alejandro Macías. Sé que ustedes lo conocen perfectamente. El miércoles 23 de noviembre a las 12:30. Los esperamos ahí para poder hablar más a profundidad. Y la segunda invitación es a compartirles que hacia enero del 2023 en GSK estaremos lanzando una nueva vacuna contra herpes zóster recombinante con adyuvante de nombre comercial Shingrix, con la cual podrán contar para hacer prevención en sus pacientes, más del 90% de eficacia sostenida para que cuenten con ella. Adicionalmente, vacuna tetravalente contra influenza de nombre Fluzactal Tetra. Podemos hablar de esto mucho más en el Congreso. Es un gusto para mí, espero que sigamos en contacto y contamos con ustedes como parte de los expertos en vacunas. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora Salma, para Gracias. la próxima plática. Con mucho gusto nos encantaría escucharla. Doctora Gracias. Jennifer Sofía Zúñiga Rosete, por favor, su mensaje. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los participantes. Da un gusto ver un aforo tan lleno. Y pues recordar que lo que nos sale más barato es prevenir. No hay que olvidarnos de esa parte como médicos. Entonces, bueno, las vacunas pues fueron la madre de la medicina preventiva. Hay que continuar esforzándonos por promoverlas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Jennifer. Pues no me queda más que agradecer a todos los médicos conectados, a todos los asistentes que enriquecen esta sesión académica con su presencia, con sus preguntas, comentarios. Bienvenidos a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna de México 2022, presidido por el doctor Rubén Gómez Mendoza y por el doctor Raúl Carrillo Esper, que es el secretario de Actividades Científicas y Académicas, el equipo CEMIN que está detrás de nosotros, que nunca los vemos, pero están haciendo esta comunicación asertiva, y a todos ustedes por su continua asistencia a las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna de México. En este año 2022, en especial a la doctora Gloria Huerta por su plática, a la doctora Salma Pacheco por su plática y por
la presencia en esta etapa de preguntas y respuestas. Los esperamos para mañana. Les vamos a hacer llegar la invitación. Tenemos muchas pláticas que compartirles con mucho gusto y con atención especial para todas y todas ustedes. Buenas noches y muchas gracias.